Para que tomemos la mejor decisión, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México ha organizado los foros de propuesta delegacionales. Conéctate y participa. Te invitamos a que sigas la transmisión en vivo, vía live stream, de los candidatos a jefes delegacionales de las 16 demarcaciones. La delegación Cuauhtémoc cuenta con 531,831 habitantes. Entre sus atractivos turísticos destacan el Centro Histórico de la Ciudad de México, el Palacio de las Bellas Artes, Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución, la Columna de la Independencia, el Monumento a la Raza, el Hemiciclo a Juárez y la Plaza de las Tres Culturas. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta Casa del Empresario. A nombre del ingeniero Humberto Lozano Avilés, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida. Les recordamos que a partir de este momento y durante toda la transmisión en vivo, podrán hacernos llegar sus comentarios y preguntas a través de nuestro chat en línea y de las redes sociales institucionales. Facebook, /Canaco México, Twitter, @Canaco México, con el hashtag Foro Cuauhtémoc. Los invitamos a participar, ya que en la quinta ronda se elegirán algunas de sus preguntas para hacerlas a los candidatos. El objetivo de este foro de propuestas es impulsar la democracia participativa de los ciudadanos, principalmente de los comerciantes, para que ejerzamos nuestro derecho al voto de manera razonada y consciente. Esta institución empresarial, convencida de la importancia que reviste la participación activa de los capitalinos en las decisiones de esta gran ciudad, desea acercar a los ciudadanos las propuestas de los candidatos a jefes delegacionales por las 16 diferentes demarcaciones, con el fin de que puedan decidir su voto de manera informada, siendo hoy el turno de los candidatos a jefe delegacional por la delegación Cuauhtémoc. Agradecemos la respuesta de los partidos políticos que decidieron sumarse a este ejercicio de democracia. Es importante señalar que en igualdad de circunstancias fueron entregadas las cartas de invitación a este foro a cada uno de los candidatos validados por el Instituto Electoral del Distrito Federal para ocupar el cargo a jefe delegacional en Cuauhtémoc para el ejercicio 2015-2018. Agradecemos la presencia de los candidatos que amablemente aceptaron asistir a este espacio para compartirnos sus propuestas. Demos pues la bienvenida a los candidatos. Ricardo Monreal Ávila, por el partido Movimiento Regeneración Nacional. Erika Cristina Pérez Campos, por el partido Movimiento Ciudadano. Gracias, candidatos, por aceptar la invitación de los empresarios. Asimismo, se encuentran también con nosotros los candidatos José Luis Muñoz Soria, por la candidatura común del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza. El candidato Alexander Flores Montesinos, por el Partido Acción Nacional. Gracias, candidatos, por acudir al llamado de los empresarios. Sean todos bienvenidos. Candidatos, les hago saber la mecánica que habrá de seguirse durante este foro. Previo al inicio de este evento, se sorteó el orden de participación de cada uno de ustedes. Antes de su primera intervención y por única ocasión, daré lectura a la semblanza que ustedes mismos nos hicieron llegar. Cada uno de ustedes tendrá 5 intervenciones de 2 minutos. Con respecto al tiempo, debo mencionarles que a la vista contarán con un cronómetro que les indicará el tiempo transcurrido. 15 segundos antes de concluir, se escuchará un timbre para recordarles que el tiempo está por agotarse. A los 2 minutos, concluirá su intervención. Como podrán notar, cada uno de ustedes tiene a su costado una esfera de cristal, que contiene 21 preguntas que hacen referencia a temas de relevancia para los empresarios y ciudadanos en distintas materias, como son transparencia, turismo, protección civil, mejora regulatoria, seguridad al comercio, desarrollo urbano, competitividad y gobierno. Las preguntas relativas a sus primeras 4 participaciones las extraerán de dicha esfera. Una vez extraída la pregunta, me la entregarán para que se las formule y así podamos escuchar sus propuestas en relación al tema.
En la quinta intervención se seleccionarán algunas preguntas del chat en vivo y las redes sociales de la institución. Y al azar elegirán de una esfera que estará en mi poder la pregunta que habrán de responder. En su sexta intervención podrán dirigir al auditorio un mensaje final con duración de hasta 3 minutos. A partir de ese momento le pedimos a usted, empresario, comerciante, ciudadano, que tome nota, para que este 7 de junio vote por él o la candidata que le parezca la mejor opción para gobernar en su demarcación durante los próximos 3 años. Sin mayor preámbulo, damos inicio a la primera ronda de preguntas. Comenzamos con el candidato Ricardo Monreal Ávila por el partido Movimiento Regeneración Nacional. Procedo a dar lectura a la semblanza del candidato. Nació en Plateros, Fresnillo, Zacatecas, el 19 de septiembre de 1960. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Obtuvo los grados de maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Tiene una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Se inició en el servicio público como primer regidor y secretario del Ayuntamiento de Fresnillo de 1985 a 1987. Fue diputado federal por el segundo distrito de Zacatecas de 1988 a 1991. Fue senador en la misma entidad federativa de 1991 a 1997. Diputado federal por el tercer distrito en su entidad natal de 1997 a 1998. Senador de la República del 2006 al 2012. Diputado federal por la circunscripción cuarta del Distrito Federal de 2012 a 2015. Fue gobernador de Zacatecas a la edad de 37 años, convirtiéndose en el gobernador más joven de México. Fue reconocido por la revista Time y CNN como uno de los 50 líderes latinoamericanos que habrían de destacar en el inicio del tercer milenio. Fue seleccionado por el Foro Económico y Mundial de Davos, Suiza, para integrar la sección Líderes Globales del Mañana en el Mundo. Candidato, le pido de favor que tome una pregunta. Gracias. El tema es turismo. La pregunta, la número 6. Tema, turismo, pregunta número 6. Una de las actividades preponderantes para la ciudad es el turismo. Por ello quisiéramos conocer cómo coadyuvará con organismos empresariales para el fomento del turismo. Bueno, la delegación Cuauhtémoc es la que recibe el mayor número de turistas en el Distrito Federal. Tan solo en el 2014 recibió 5.71 millones de turistas nacionales, que representaron el más alto porcentaje de visitas. La derrama económica fueron 2.000 millones de dólares y cerca de 29.000 millones de pesos de turismo nacional. Sin embargo, en los últimos años, el aumento de precios de los servicios turísticos y sobre todo el deterioro de la imagen a causa de los problemas de inseguridad y el descuido de los espacios turísticos ha generado una caída en el turismo fundamentalmente extranjero respecto al nacional. El número de turistas internacionales pasó de representar el 26% a un 16%, es decir, cayó casi un 10% en el año pasado. En este mismo periodo, el turismo nacional aumentó del 74 al 82. Esto es importante porque una de las derramas económicas más importantes es el turismo. Vamos a optimizar la calidad de los servicios para asegurar que la estancia de los visitantes sea placentera y segura, incluyendo los internacionales o los nacionales, pero también promoveremos y tramitaremos ante el gobierno federal la declaratoria de barrios mágicos para los barrios que integran la demarcación. Alentaremos la instalación de nuevos mesones, hostales familiares, promoveremos la oferta existente para atender el turismo joven y estudiantil, aunque el turismo cultural continúa siendo el segmento mejor valorado. Preocupa que en el 2014, el año pasado, solamente el 17% de los turistas internacionales visitaron puntos de interés. Muchas gracias, candidato. Es turno ahora del candidato por la candidatura común del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza, José Luis Muñoz Soria.
Doy lectura a su semblanza curricular. Es ingeniero mecánico y maestro en ciencias, miembro fundador del PRD en 1989. Se ha desempeñado como presidente del Comité Delegacional del PRD en la Delegación Cuauhtémoc y ha sido miembro de diferentes consejos estatales del PRD-DF. Actualmente es miembro del Consejo Nacional del PRD. En la Delegación Cuauhtémoc ha desempeñado los cargos de Director General de Servicios Urbanos, Director General de Obras, Subdelegado Territorial y Director Interinstitucional. Fue jefe delegacional en Cuauhtémoc de octubre de 2006 a enero de 2009. Actualmente es diputado local del Distrito 10 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Candidato, le pido por favor una pregunta. Gracias. El tema es turismo, la pregunta la número 5. Tema turismo, pregunta número 5. Una de las actividades preponderantes para la ciudad es el turismo. Por ello quisiéramos conocer cuál será la estrategia para mejorar o ampliar la infraestructura. Buenas tardes. Primero quisiera comentarle, actualmente soy diputado federal con licencia. No soy diputado local en este momento. La delegación Cuauhtémoc tendremos que estar haciendo una amplia relación y coordinación con los entes públicos, tanto estatal como federal, para la promoción del turismo. Tenemos el centro histórico, el tercer más grande centro histórico del mundo, tenemos cerca de 1,500 inmuebles catalogados, tenemos una gran riqueza en nuestra gastronomía, la gastronomía mexicana es quizá la segunda del mundo, y queremos estar estableciendo mecanismos que permitan traer turismo de países extranjeros y nacionales hacia la Ciudad de México y fundamentalmente a la delegación Cuauhtémoc. ¿Qué estaríamos haciendo? Dando las facilidades para que aquellas vecinas o vecinos que puedan tener la posibilidad de poner a disposición del turismo vivienda lo hagan. Pero también, y tenemos que hacerlo así, con las cámaras correspondientes para el turismo de alto nivel, que es el que estaríamos promoviendo en este sentido. Efectivamente, han caído el turismo, pero quisiéramos promoverlo. No es una causa de la inseguridad en la ciudad. Hoy la Ciudad de México es la ciudad más segura del país. Hoy la Ciudad de México es la ciudad que trae el mayor porcentaje de inversión directa hacia la Ciudad de México. Hoy la Ciudad de México es reconocida a nivel mundial por sus altas políticas culturales y sociales. Esto es lo que estaríamos promoviendo, el conocer a la Ciudad de México y conocer al corazón de la patria, que es la delegación Cuauhtémoc. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Continuamos con la candidata por el partido Movimiento Ciudadano, Erika Cristina Pérez Campos. Doy lectura a su semblanza curricular. Erika Cristina Pérez Campos es una joven abogada originaria de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, con maestría en Democracia y Parlamento, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, en convenio con la Universidad de Salamanca, España, de trayectoria reconocida, siempre dedicada al fortalecimiento de las instituciones y a servir a México con fraternidad y lealtad. Tanto en el sector público como en el privado, ha destacado por su compromiso y decisión para afrontar los nuevos retos y salir siempre avante de ellos por amor a México. Uno de sus principales retos fue sin duda el haber sido asesora jurídica del representante legal de Toyota en México. Por su compromiso y disciplina, llegó a ser una pieza clave en la reincorporación de la inversión de esta empresa de clase mundial en el país, lo cual buscó incansablemente por el beneficio que le traería este acuerdo comercial a nuestra nación y sin duda a los mexicanos, quienes desde entonces han sido beneficiados con miles de empleos directos y formales, lo cual se traduce en un beneficio para la estabilidad de sus hogares. Fue su gran amor a México y a los mexicanos lo que la llevó a seguir adelante en su lucha y nunca desfalleció en su intento por servir a su gente, y después de varios años logró conformar y presidir una asociación civil a la que muy atinadamente llamó Va por Amor, Va por México, AC. Su misión en la vida es servir por amor a su gente, y fue precisamente esta gran labor y compromiso que demostró con su patria lo que originó que las autoridades de Movimiento Ciudadano, encabezadas por su líder nacional, licenciado Dante Delgado,
le permitieran formar parte de este gran proyecto de nación llamado Movimiento Ciudadano, en el que inicialmente formó parte de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en el Distrito Federal y más tarde le invitarían a participar como candidata ciudadana. Por ser un movimiento afín a sus principios y valores, aceptó el reto de encabezar este proyecto, con la convicción de que perteneciendo a la estructura de gobierno es más factible apoyar a los que menos tienen y más necesitan. Es más factible colaborar con nuestros jóvenes para que tengan un mejor nivel de educación. Es más posible gestionar las becas para que cualquier ciudadano con talento, capacidad y compromiso pueda ingresar a las mejores instituciones públicas y privadas, sin importar su nivel económico. Es más posible desarrollar proyectos de administración pública en beneficio de los ciudadanos. Es por estos motivos y muchos más que conocerán en sus propuestas de campaña que esa ciudadana quiere ser tu próxima jefa delegacional en Cuauhtémoc. Candidata, le pido por favor una pregunta. Gracias. La pregunta es turismo. La número 4. Tema turismo, pregunta número 4. Una de las actividades preponderantes para la ciudad es el turismo. Por ello quisiéramos conocer qué estrategias implementará para atraer el turismo nacional e internacional. Muy buenas tardes, con mucho gusto. Pienso que el turismo es muy importante, sobre todo aquí en nuestra delegación, ya que estamos vistos por los ojos del mundo, con independencia de realizar todo lo que son actividades artísticas, eventos culturales, ferias empresariales y más. He pensado en una propuesta que la veo muy interesante por lo que generará. Es un corredor turístico donde pretendo invitar a todos los estados de este territorio nacional y así poder saber sobre su cultura, gastronomía, sobre su historia. Este proyecto también lo pienso importante por lo siguiente. Existen dos monumentos representativos de esta delegación, que es el Monumento Revolución y la Plaza del Zócalo. En estos dos monumentos se dan muchos sucesos y entre ellos efectivamente lo que son los plantones que afectan a la economía del país, en específico a los empresarios que están alrededor de ambos. Pienso que cuando la gente busca respuesta del gobierno, de sus gobernantes ante sus peticiones, el hecho de que estén en estas áreas que son tan importantes, emblemáticas, no son escuchados como debieran. Pienso que eso lo deben atender en otra instancia, a través de mesas de trabajo, negociaciones, y nosotros podemos ocupar ese espacio. Ocupando ese espacio, haciendo todos estos tipos de eventos, podemos procurar rescatar tanto lo que es el comercio y que se siga generando la economía de nuestro centro de la Ciudad de México y a su vez evitar que todo esto se conforme y afecte. Así. Muchas gracias, candidata. Continuamos con el candidato por el Partido Acción Nacional, Alexander Flores Montesinos, de quien procedo a leer su semblanza curricular. Nació en la Grandeza, Chiapas, México. Es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Automotriz CEDVA, Centro de Estudios Diésel y Vehículos Automotores del Estado de México. Tiene el título de Ingeniero Mecánico Automotriz. Su experiencia laboral en el sector público ha sido en diversas áreas del gobierno federal y en el gobierno del Distrito Federal. En la delegación Cuauhtémoc fue jefe de espectáculos públicos. En la delegación Venustiano Carranza fue jefe coordinador de proyecto de cultura de protección civil. En el gobierno del Distrito Federal laboró en la Dirección General de Promoción e Inversiones. Fue subdirector de Fomento al Comercio del Distrito Federal, hoy desaparecida y que dependía de la Secretaría de Economía. En la Cámara de Diputados estuvo en 2 legislaturas. Trabajó en la Dirección General de Integración y Análisis de la Información, que dependía de la Supervisión General de los Servicios de Estadística, Geografía e Informática, hoy Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En el sector privado trabajó en el área de mantenimiento de maquinaria pesada en Mercedes-Benz Zapata Camiones SADCB y fue gerente general de Shanti Andía, proveedora para las actividades marítimas de Chiapas, SADCB. Candidato, le pido una pregunta. Gracias. El tema es desarrollo urbano. La pregunta, la número 13. Tema, desarrollo urbano, pregunta número 13.
En este tema, Ay, un momento. en este tema nosotros Candidato, tenemos… Candidato, le voy a formular la pregunta. No, de cuidado. Ante el crecimiento desorganizado de la ciudad, son urgentes acciones de conservación, pero también de dar cabida al ordenamiento económico. ¿Cuáles son sus propuestas en materia de conservación de las áreas naturales y de valor histórico y patrimonial? Mire, aquí tenemos que hacer un ejercicio integral de lo que tienen que ver con áreas urbanas. De entrada, tenemos la responsabilidad de cuidar las áreas verdes, saneamiento sobre todo, y con esto tener el cuidado de utilizar elementos de mantenimiento que sean adecuados para todas las áreas fundamentales donde hay monumentos históricos y que el propio tiempo pues los ha deteriorado. Esto es muy importante porque la memoria histórica de la Ciudad de México fundamentalmente está inscrita en todos estos monumentos importantes que le dan identidad, le dan presencia y es el lenguaje con el que habla la ciudad. En ese sentido, vamos a integrar un equipo de personas que tengan la capacidad para técnicamente poder sacar del deterioro a muchas estatuas, muchas áreas que no se encuentran en un debido mantenimiento. En ese sentido, es muy importante para nosotros cuidar el patrimonio histórico, el patrimonio nacional, porque de eso depende en mucho la capacidad que se tenga para recibir, para expresar a través de todos estos elementos artísticos de la ciudad nuestro propio lenguaje, nuestra propia comunicación como cultura, una cultura del Alto Valle Metafísico, como decía don Alfonso Reyes. Muchas gracias, candidato. Les recordamos que esta es una transmisión totalmente en vivo y los invitamos a que nos envíen sus comentarios o preguntas para los candidatos a través de nuestro chat en línea. Demos inicio a la segunda ronda de preguntas. Por favor, candidato Ricardo Monreal Ávila por el partido Movimiento Regeneración Nacional. El tema es gobierno, la pregunta la número 20. Tema gobierno, pregunta número 20. Todo acto de gobierno deberá estar encaminado al bien común. En este contexto, ¿cuál será su estrategia para atender a grupos vulnerables? Este es un tema clave para todos. El gobierno que generaremos será un gobierno basado en honestidad, basado en principios, basado en un propósito clave, que es promover un gobierno austero. Percibo que son momentos complejos, la pérdida de valores ha generado en muchas partes la desconfianza ciudadana, hay poca gente que cree y que sigue creyendo en los políticos, la mayor parte de la gente tiene muy claro que la política ha generado un proceso de deterioro. Nosotros vamos a trabajar con mucho ánimo, con mucho entusiasmo para revertir esta tendencia que desde los últimos años en los gobiernos ha venido deteriorando el servicio público. El bien común es un principio general, creo que nadie podrá de ninguna manera estar en desacuerdo. Hay un tema que a mí me preocupa en la delegación, que son las personas en situación de calle. Es un tema que rebasa la delegación, pero lo vamos a atender. Los grupos vulnerables de personas con discapacidad, las personas mayores de edad, las personas de jóvenes, incluso que están vulnerables respecto a trata de personas, delitos de narcomenudeo, tráfico de drogas, drogadicción o alcoholismo. Tenemos planes concretos para poder atenderlos, pero sobre todo vamos a atender
el gobierno lo vamos a generar con rostro humano, con un propósito clave: rescatar los valores y atender a estos grupos vulnerables que han sido abandonados y que pululan muchos de ellos, caminan muchos de ellos en las calles sin ninguna consideración y con toda desatención. Gracias, candidato. Continuamos con el candidato José Luis Muñoz Soria por la candidatura común del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza. Gracias. El tema es mejora regulatoria, la pregunta la número 11. Tema, mejora regulatoria, pregunta número 11. La corrupción y la falta de celeridad en los trámites delegacionales impiden el desarrollo de negocios. Por lo tanto, nos interesa conocer cuál es su posición con respecto al convenio celebrado entre SEDECO e INVEA en materia de verificaciones y cómo contribuirá para que funcione adecuadamente. Hemos recibido las opiniones de los organismos empresariales en el sentido que hay una sobreregulación en cuanto al apertura y funcionamiento de establecimientos o de cualquier otro tipo de comercio. Nosotros tenemos que establecer una relación que vaya más allá de solamente los trabajos de verificaciones. Tenemos que establecer una relación en coincidencia con los organismos empresariales que nos permite establecer un procedimiento que lleve primero a que todos los establecimientos estén en condiciones reguladas. Segundo, aquellos que no lo estén, tendremos que estar dando todas las posibilidades y asesorías para que en el menor tiempo posible lo tengan. Tercero, una vez que tengamos todos esos dos pasos primeros resueltos, la posibilidad de que en alguna sanción pudieran sentir la presión de ser sancionados, tendríamos que estar ejecutando medidas preventivas que antes de llegar a un mecanismo de sanción o de clausuras, tuviéramos que estar resolviendo los problemas de consenso, porque lo más importante para nosotros es preservar la fuente de trabajo. Nos interesa el desarrollo económico de la delegación, nos interesa que existan las fuentes de trabajo y nos interesa que los empresarios mantengan sus negocios funcionando. Muchas gracias, candidato. Es turno ahora de la candidata por el partido Movimiento Ciudadano, Erika Cristina Pérez Campos. Por favor, candidata. Gracias. El tema es competitividad, la pregunta la número 17. Tema, competitividad, pregunta número 17. La creación de nuevas empresas y el desarrollo y conservación de las ya existentes son factores fundamentales para el desarrollo económico de la ciudad. Es por eso que queremos saber qué políticas públicas instrumentaría para fomentar el empleo formal en su demarcación territorial. Claro, con mucho gusto. De entrada, creo que el ejemplo se pone en casa, y en este caso, en la delegación Cuauhtémoc, donde se establecerá un gobierno totalmente ciudadano, queremos incentivar que se le dé plazas laborales también a los ciudadanos, es decir, con respeto a las plazas laborales que ya existen, los espacios que queden se quieren aperturar a ciudadanos de nuestra demarcación territorial y así a su vez salir al encuentro de empresarios y de establecimientos mercantiles con la finalidad de celebrar convenios para que nos ofrezcan también estos espacios y beneficiemos así a la gente que está en nuestra demarcación. Con esto pretendemos no solamente el ahorro en cuanto a transporte, en cuanto a tiempo y convivencia con la familia, sino también para que rinda más su labor en el empleo que desempeñe. Creo que es muy importante que esta delegación le dé un poco más de favoritismo a los habitantes de esta demarcación. Es así como pretendemos de alguna manera contribuir también a la economía familiar de esta delegación Cuauhtémoc, siempre en convenio con los mismos empresarios que estoy cierta están dispuestos a celebrar los convenios. Gracias. Gracias, candidata. Continuamos con el candidato Alexander Flores Montesinos por el Partido Acción Nacional. Por favor, candidato.
Gracias. El tema es mejora regulatoria. La pregunta, la número 9. Tema, mejora regulatoria, pregunta número 9. La corrupción y la falta de celeridad en los trámites delegacionales impiden el desarrollo de negocios. Por lo tanto, nos interesa conocer qué acciones de gobierno implementará para reducir los actos de corrupción al realizar cualquier trámite en la delegación. Aquí un tema central es generar una ventanilla única especializada en denuncias en contra de la corrupción, que esa especie de observatorio ciudadano sea privado en el sentido de que la información de las personas que hagan la denuncia va a tener un manejo bastante discreto. Por el otro lado, el día de ayer se aprueba la nueva ley de establecimientos mercantiles, donde hay toda una nueva modalidad en cuanto a la forma en que va a operar la delegación. Veremos cómo estos avances en los cuales Acción Nacional estuvo trabajando de una manera muy dinámica, tiene sus efectos positivos. Yo pienso que también profesionalizando a los propios servidores públicos, sobre todo mediante todo un código de ética, esto puede tener un impacto positivo en la disminución de la corrupción. Ahí hay un tema central en el cual muchos empresarios hacen énfasis porque ellos asumen que la corrupción aumenta en un porcentaje muy significativo la inversión que tiene que hacerse para producir, para generar una empresa en la demarcación. En ese sentido, yo estoy muy convencido y muy claro que necesitamos disminuir el marco regulatorio, que haya menos cosas que tengan que satisfacerse, y pues quizás eso pueda ayudar a que los establecimientos mercantiles tengan una legislación más dinámica. Muchas gracias, candidato. Les recuerdo que pueden participar en este foro con el hashtag Foro Cuauhtémoc a través de las redes sociales institucionales, Facebook, /Canaco México, Twitter, @Canaco México. Sus comentarios y preguntas son muy importantes para los candidatos y para esta institución. Damos inicio a nuestra tercera ronda de preguntas. Continuamos con el candidato Ricardo Monreal Ávila por el partido Movimiento Regeneración Nacional. Gracias. El tema es protección civil. La pregunta, la número 8. Tema, protección civil. La pregunta, la número 8. A partir de 1985, la cultura de la protección civil se ha vuelto un tema apremiante, impostergable y permanente. Por lo anterior, queremos saber qué acciones ejercerá para fomentar la cultura de la protección civil entre los habitantes de su demarcación territorial. La delegación Cuauhtémoc es la más expuesta a desastres naturales, a calamidades propias de los asentamientos humanos densos. Esta población realiza su vida cotidiana sobre una zona sísmica, con fallas geológicas, con la presencia de industrias químicas, gasolineras, ductos y zonas propensas a inundaciones. Son 4 los riesgos principales: sismos, hundimientos, incendios y erupciones volcánicas. Pero el principal riesgo para la protección civil proviene de fallas humanas, no tanto naturales. Por ejemplo, cambiar el uso del suelo de manera indiscriminada, levantar construcciones no sustentables sin garantizar el abasto del agua potable o las vías de acceso, duplicar o triplicar la población flotante de una colonia o una delegación sin ampliar la movilidad de la zona, demoler una construcción de valor artístico para construir una mole de concreto. Todo eso son fallas humanas. Se debe a malos gobernantes, a corruptos que gobiernan y que alteran el uso de suelo.
Nosotros vamos a fomentar la cultura de la protección civil entre los ciudadanos. Contemplo varias acciones: actualización y revisión sistemática del Atlas de Riesgo de la Delegación, cero tolerancia a la corrupción en el uso y el cambio indiscriminado del uso del suelo. En la delegación vamos a vincular los permisos de construcción con el Atlas y también organizaremos y capacitaremos brigadas de protección civil en cada una de las 33 colonias. Tenemos planes concretos para poder atender la protección civil en nuestra demarcación. Gracias, candidato. Continuamos con la participación del candidato José Luis Muñoz Soria por la candidatura común del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza. El tema es competitividad, la pregunta la número 17. Tema competitividad, pregunta número 17. La creación de nuevas empresas y el desarrollo y conservación de las ya existentes son factores fundamentales para el desarrollo económico de la ciudad. Es por eso que queremos saber qué políticas públicas instrumentaría para fomentar el empleo formal en su demarcación territorial. La mayoría de las empresas que se encuentran en la delegación Cuauhtémoc son empresas en el sector de medianas y pequeñas empresas. Estas empresas, de manera general en el país, sabemos que aportan 7 de los cada 10 empleos y aportan un buen porcentaje del Producto Interno Bruto. Pero también, desgraciadamente, en un corto tiempo muchas de ellas desaparecen. ¿Qué es lo que haríamos? Primero, estaríamos dando todas las facilidades para la apertura de estas pequeñas empresas, que son en ocasiones negocios familiares, pero que con el hecho de tener 4 o 5 empleados alivian la situación de muchas familias. 2, estaríamos planteando a los organismos empresariales un instituto de capacitación para que los que estén siendo como empleados en estas empresas sean residentes de la delegación Cuauhtémoc, que se capaciten y que sean empleados en estas empresas en la delegación Cuauhtémoc, que sea lo menos que se muevan. Cuando un trabajador tiene que recorrer 4 o 5 horas diarias de su lugar, de donde vive, el lugar donde trabaja, tendremos pérdidas de horas hombre enormes. Estaríamos planteando eso a los organismos empresariales: empleo para los habitantes de la delegación, instituto de capacitación para capacitarlos en las empresas que funcionaran y también estar brindando todas las posibilidades de movilidad para que los trabajadores lleguen a su trabajo en mejores condiciones y con unas mayores horas de descanso. Gracias, candidato. Continuamos con la candidata por el partido Movimiento Ciudadano, Erika Cristina Pérez Campos. Candidata, por favor. Gracias. El tema es mejora regulatoria. La pregunta, la número 9. Tema, mejora regulatoria, pregunta número 9. La corrupción y la falta de celeridad en los trámites delegacionales impiden el desarrollo de negocios. Por lo tanto, nos interesa conocer qué acciones de gobierno implementará para reducir los actos de corrupción al realizar cualquier trámite en la delegación. Claro que sí. El tema de la corrupción en este gobierno ciudadano que pretendemos establecer por primera vez, está cero permitido el tema de corrupción y, por supuesto, el tema de burocracia. La burocracia es, creo, uno de los factores más importantes para que se desate este tema que es la corrupción. Siendo así, es completa responsabilidad de la delegación vigilar que no se lleven a cabo estos actos. Una propuesta, por supuesto, es el establecimiento de cámaras dentro de la delegación y, bueno, obviamente preparar a las personas, preparar a la gente que colabore con esta delegación en cuestión de principios, valores, sobre todo porque debemos de cuidar exactamente lo que de ahí emane al exterior. Otra propuesta que la considero es viable es preparar a la misma gente que colabore con nosotros
en el tema de gestión y así visite a los diversos empresarios, diversos establecimientos mercantiles, con la finalidad de llevar a cabo los trámites que sean necesarios y con esto evitar la pérdida de tiempo, evitar que se den estos temas de corrupción. Hay que darle celeridad, hay que darle eficacia. Esto nos va a permitir que continúen a bien tanto los empresarios como los establecimientos mercantiles, sin tener que esperar por largo tiempo, como sabemos y estamos acostumbrados los que hemos realizado algún trámite ante la delegación, y con esto, bueno, que la economía del país siga generando, pero sobre todo aquí en la delegación Cuauhtémoc. Muchas gracias. Gracias, candidata. Cerramos esta ronda con el candidato por el Partido Acción Nacional, Alexander Flores Montesinos. El tema es seguridad al comercio, la pregunta la número 12. Tema seguridad al comercio, pregunta número 12. Es una realidad que la inseguridad nos aqueja a los ciudadanos e impacta directamente sobre nuestros negocios. Es por eso que necesitamos saber qué acciones pondrá en marcha para disminuir la delincuencia que afecta a los establecimientos mercantiles y a la ciudadanía en general. Aquí tenemos que tener preciso que la delegación tiene facultades muy disminuidas en materia de seguridad pública. En realidad, quien maneja este tema es la propia Secretaría de Seguridad Pública y la PGJ. Hay, por el otro lado, todo un mecanismo de coordinación para que la delegación pueda, a través del Comité de Seguridad, Delegacional de Seguridad, establecer precisamente toda una serie de actividades que vayan tendiendo a ese trabajo, pero en un aspecto coordinado. En cambio, la delegación tiene una serie de facultades y atribuciones en materia de prevención del delito. Aquí es muy importante que trabajemos esto de manera enfática, porque uno de los motivos que genera el delito, por un lado, es la capacidad que luego no tienen los individuos de controlar sus impulsos, y es a través del arte, a través de la cultura, a través del deporte, como el joven, el niño, el adulto va aprendiendo a tener control sobre sí mismo y se va generando disciplina, de tal manera que a través de todos estos mecanismos y con una educación correcta, siento que estamos construyendo seres humanos que van a tener la capacidad para ser creativos, respetuosos y no van a caer en las fauces del crimen organizado. En esa manera, pues también tendríamos que ver y de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública cómo operan su sistema de cuadrantes y ver cómo el policía vecinal pudiera ser más efectivo y con eso ayudar a disminuir los problemas de este tema. Muchas gracias, candidato. Deseo informarles que gracias a su confianza y participación en este foro, hasta el momento tenemos una audiencia de 1.300 cibernautas. Damos paso a nuestra cuarta ronda de preguntas. Seguimos con el candidato Ricardo Monreal Ávila por el partido Movimiento Regeneración Nacional. El tema es competitividad, la pregunta la número 17. Tema competitividad, la pregunta número 17. La creación de nuevas empresas y el desarrollo y conservación de las ya existentes son factores fundamentales para el desarrollo económico de la ciudad. Es por eso que queremos saber qué políticas públicas instrumentaría para fomentar el empleo formal en su demarcación territorial. En la delegación se genera el 21% del valor de la economía de la Ciudad de México, el 4.6% del Producto Interno Bruto del país. La delegación se ubica como la séptima economía del país y la segunda del Distrito Federal. En los últimos 10 años, la actividad económica ha tenido un lento crecimiento por debajo del PIB nacional y del PIB del DF. La inversión productiva no ha aumentado a causa de la corrupción, la inseguridad pública, el exceso regulatorio que obstaculiza el establecimiento de nuevas empresas
y la falta de certidumbre jurídica para los negocios ya establecidos. Seremos facilitadores del empleo, no obstruyendo el establecimiento de nuevos negocios, y promoveremos relaciones armónicas entre los vecinos y los establecimientos mercantiles. Con el sector privado impulsaremos corredores de desarrollo, dotaremos proyectos productivos en áreas con potencial económico, como las colonias Atlampa, Santa María Insurgentes, La Tabacalera, Eje Central, plazas comerciales en pequeño. Promoveremos proyectos específicos, porque es importante destacar que esta delegación tiene gente trabajadora, gente honesta. Con los locatarios de los mercados de la delegación elaboraremos un paquete de proyectos para la mejora y modernización de los mercados públicos de la demarcación. Daremos prioridad a los empresarios inversionistas cuyos proyectos incluyan compromisos de responsabilidad social ambientalmente amigables, y fortaleceremos la operación de la ventanilla única y de gestión empresarial, lo que les garantizo a los empresarios que no los extorsionarán. Seré muy cuidadoso y cesaré a todos aquellos funcionarios que se atrevan a corromperse y a pedir sobornos a cambio de servicios. Gracias, candidato. Continuamos con el candidato José Luis Muñoz Soria, de la candidatura común PRD-PT-PANAL. El tema es transparencia. La pregunta, la número 2. Tema transparencia, pregunta número 2. Los ciudadanos, para ejercer nuestro voto, necesitamos estar informados y fincar nuestra decisión en la confianza y en la credibilidad en quienes nos representan. Es por ello que para nosotros es fundamental escuchar. ¿Hará pública su declaración patrimonial al inicio y al término de su gestión? Un servidor ha hecho sus declaraciones 3 de 3 y sus exámenes de control de confianza. Mis declaraciones, desde que he ocupado puestos públicos, han sido públicas, totalmente. Presumo que soy casi de los pocos funcionarios públicos que ha hecho esto. 2, un servidor propuse una iniciativa en la Cámara de Diputados de un sistema nacional anticorrupción, que sirvió como uno de los 3 elementos de base para el Sistema Nacional Anticorrupción que ha aprobado la Cámara de Diputados. Al día siguiente, el día 2 de octubre, el gobierno delegacional a mi cargo hará la convocatoria para conformar el Consejo Delegacional Anticorrupción y contra la impunidad. Será un planteamiento abierto a los habitantes de esta delegación, a los organismos empresariales, a los sectores productivos de la delegación, para que de manera conjunta establezcamos ese consejo que permita que, con otra característica del gobierno que encabezaré, el gobierno electrónico, estará a disposición de toda la comunidad, todos y cada uno de los contratos, todas y cada una de las adquisiciones que haga la delegación y todos y cada uno de los trámites que, sin violentar la ley de datos personales, puedan hacerse públicos a disposición del público, de la comunidad, de la población, y además para que este Consejo Delegacional Anticorrupción sea un organismo vigilante del gobierno que encabezaré a partir del 1 de octubre. Gracias, candidato. Es turno de la candidata Erika Cristina Pérez Campos por el partido Movimiento Ciudadano. Por favor, candidata. Gracias. El tema es seguridad al comercio, la pregunta la número 12. Tema seguridad al comercio, pregunta número 12. Es una realidad que la inseguridad nos aqueja a los ciudadanos e impacta directamente sobre nuestros negocios. Es por eso que necesitamos saber qué acciones pondrá en marcha para disminuir la delincuencia que afecta a los establecimientos mercantiles y a la ciudadanía en general. Sí, cómo no, con mucho gusto. Las luminarias, sociedad de vecinos, incentivos a policías comprometidos, gestionar ante el gobierno federal más cámaras de seguridad, por supuesto,
Y también lanzar una invitación a los establecimientos mercantiles, a las empresas, para que sea de alguna manera factible que todos cuenten con cámaras de seguridad. Esto es un poco complejo, por eso tardo incluso en ponerlo en la mesa. Sin embargo, considero de máxima relevancia que esto existiera, que todos tuvieran cámara de seguridad, porque en su momento, bueno, también podríamos coadyuvar con otros órdenes de gobierno, con legisladores, con la finalidad de que hubiera un canal de seguridad específicamente para estos establecimientos. Quiero decir, que se vigilara en todo momento. Sé que son muchos, pero es posible con una efectiva organización, con la finalidad de que sean los mismos, las mismas personas que se ven en la necesidad de delinquir, que sepan que estamos en perfecta coordinación, tanto los órdenes de gobierno como las diversas instituciones al frente del tema de seguridad y, por supuesto, toda aquella instancia que tenga que ver con este tema. Considero muy importante la comunicación entre nosotros mismos para que no se den efectos de delincuencia en esta demarcación. Ante eso y por supuesto una participación importante en mesas de trabajo donde realicemos propuestas al respecto e invitemos por supuesto a las instancias que estén dentro de este tenor de seguridad. Muy amables. Gracias, candidata. Continuamos con el candidato por el Partido Acción Nacional, Alexander Flores Montesinos. Por favor, candidato. Gracias. El tema es gobierno, la pregunta, la número 19. Tema gobierno, pregunta número 19. Todo acto de gobierno deberá estar encaminado al bien común. En este contexto, ¿qué acto de gobierno ejercitaría para erradicar el denominado ambulantaje? Este tema, este asunto del ambulantaje, tiene una diversidad de ingredientes. El principal ingrediente, pues es que detrás del ambulantaje hay corporaciones, hay organizaciones que lucran y que, pues, por supuesto, dirigen a este tipo de organizaciones. También hay mucha gente que está trabajando de una manera, digamos, no formal, porque pues las condiciones de esa manera se vinculan. Yo pensaría que uno de los grandes posibilidades como acto de gobierno es empezar haciendo un censo para saber exactamente dentro de los ambulantes quiénes realmente son gente que está en el comercio ambulante por necesidad y no como parte de una organización que está haciendo un manejo de empoderamiento político. Y ahí tenemos pues una serie de temas que se vinculan como dinero negro que ingresa al comercio ambulante y que pues se está moviendo. Allí tal vez habría que pedirle que la Secretaría de Hacienda hiciera un poco de trabajo de inteligencia financiera. En el aspecto humano, nosotros en Acción Nacional somos muy sensibles para que siempre en las casas haya comida caliente y sábanas limpias, y en ese sentido vamos a proponer que los jóvenes, que son en su mayoría quienes se integran a estos grupos de trabajo informal, se preparen, se eduquen y para que de esa manera puedan transitar a un trabajo en la formalidad. Gracias, candidato. Les recuerdo que pueden enviar sus comentarios al chat en vivo y redes sociales institucionales, Facebook, /Canaco México, Twitter, @Canaco México. Iniciamos con nuestra quinta ronda de preguntas. El tema es gobierno, la pregunta, la número 18. Tema gobierno, la pregunta, la número 18.
acto de gobierno deberá estar encaminado al bien común. En este contexto, ¿cuál será el perfil que deberá cumplir su gabinete de gobierno? Mi equipo de trabajo se integrará por personas que conozcan la delegación y sus problemas, personas de honestidad probada, con experiencia profesional y con capacidad profesional demostrada, para que puedan asumir la responsabilidad de eficiencia y capacidad, porque nosotros necesitamos cumplir, no vamos a fallar. Morena no les va a fallar. Me acompañarán gente con experiencia, vecinos de la delegación. No me acompañarán ni contrataré a familiares o a personas que hayan incurrido en actos de corrupción o deshonestidad. No voy a exigir de mis colaboradores nada que no exija de mí mismo. Predicaré siempre con el ejemplo. Así como hice públicas en la plataforma de INCO y de Transparencia Mexicana mi declaración patrimonial, mi declaración fiscal con huella digital, mi declaración de intereses, todos los colaboradores deberán hacer públicas estas declaraciones al inicio de nuestra administración y cada año se hará. Privilegiaré la capacidad y una actualización permanente de mis colaboradores y también con las mejores prácticas de gobierno. Instituiré el servicio profesional de carrera en la delegación, pero además las mujeres ocuparán la responsabilidad en el 50% de los puestos de alto nivel. Estoy consciente que 3 años son pocos para un buen gobierno y muchos para un mal gobierno. Por ello me someteré a una revocación de mandato a los 18 meses de iniciado el periodo de gobierno. También iniciaremos respeto a los derechos humanos y un amplio respeto a la diversidad sexual en nuestra demarcación. Gracias, candidato Ricardo Monreal Ávila, por el partido Movimiento Regeneración Nacional. Es momento de la intervención del candidato José Luis Muñoz Soria por la candidatura PRD-PT-PANAL. Tema: competitividad. Pregunta número 16. El tema es competitividad, la pregunta la número 16. La creación de nuevas empresas y el desarrollo y conservación de las ya existentes son factores fundamentales para el desarrollo económico de la ciudad. Es por eso que queremos saber qué acciones implementará para el fomento de la actividad empresarial. Las personas, los empresarios que quieran invertir en la delegación Cuauhtémoc tendrán todo el apoyo del gobierno delegacional a mi cargo. Estaremos planteando con nuestros legisladores locales y federales la necesidad de modificación de la normatividad que consideren que estén afectando la apertura de negocios y el funcionamiento de los mismos. Estaremos planteando iniciativas que puedan ser retomadas con los legisladores y que las puedan poner como iniciativas de ellos. Segundo, estaremos instrumentando las medidas que den la seguridad, la garantía jurídica a los empresarios, pero además que les permitan que desarrollen su actividad con seguridad, estableciendo un plan territorializado de seguridad que elaboraremos con el mismo sector empresarial y lo haremos también en las diferentes colonias de nuestra delegación. Creemos y queremos decirles a los empresarios que quieran venir a la delegación Cuauhtémoc que aquí hay certidumbre, que aquí hay seguridad, que aquí va a haber un gobierno honesto, que va a haber un gobierno comprometido con el crecimiento económico, como lo hemos tenido en esta delegación desde hace 15 años y desde esta ciudad desde hace 18 años. Muchas gracias, candidato. Es turno de la candidata por el partido Movimiento Ciudadano, Erika Cristina Pérez Campos. El tema es desarrollo urbano. La pregunta, la número 14. Tema, desarrollo urbano, pregunta número 14.
Ante el crecimiento desorganizado de la ciudad, son urgentes acciones de conservación, pero también de dar cabida al ordenamiento económico. Promoverá y gestionará ante las instancias competentes acciones de regularización de usos de suelo para actividades empresariales. Sí, cómo no. Sí, por supuesto, vamos a generar este tipo de gestiones. En cuanto a los permisos de uso de suelo, sabemos a bien que si los han tramitado y han sido autorizados es porque está debidamente reglamentado. En este supuesto, en nuestro gobierno ciudadano, en esta delegación Cuauhtémoc, podemos estar pendientes de que en efecto todos estos permisos sean conforme a derecho, por supuesto, y debidamente llevados a cabo. Esto es por cuestión tanto de lo que es tema de protección civil, que si bien no es la pregunta concreta, considero que muchos establecimientos que no tienen el permiso de uso del suelo adecuado son aquellos con los que, bueno, lamentablemente hemos tenido algunas experiencias. Recordemos aquel tema del Obombo, donde existía precisamente este uso de suelo, no estaba llevado a cabo con regularidad y provocó un fatal desenlace. Es con esa posición que seremos muy estrictos en cuanto al uso de suelo y por supuesto también generar los espacios para que donde no sean las áreas adecuadas, en convenio con los empresarios, con los establecimientos mercantiles, podamos reubicarlos. También pienso que en cuanto a los giros de la noche, digámoslo así, hay muchos lugares donde ya está demasiado lleno de estos establecimientos y muchos de ellos son áreas totalmente familiares donde no se les permite a veces descansar porque se extienden demasiado. También ahí, bueno, veríamos la manera, por supuesto, de respetar los que ya están establecidos, pero que no vengan otros más y ubicarlos, por supuesto, aquellos que quieran en las demarcaciones donde sea este sector preferido. Gracias, candidata. Concluimos esta ronda de preguntas con la participación del candidato Alexander Flores Montesinos por el Partido Acción Nacional. Por favor, candidato. El tema es gobierno, la pregunta, la número 20. Tema gobierno, pregunta número 20. Todo acto de gobierno deberá estar encaminado al bien común. En este contexto, ¿cuál será su estrategia para atender a grupos vulnerables? Aquí es muy importante, sobre todo en áreas donde hay mucha pobreza de la delegación, que es donde se concentra la presencia de grupos vulnerables, pues trabajar con organizaciones civiles que ellos muy intensamente se interesan y trabajan con niños, con mujeres, con ancianos, y nosotros como parte de un ejercicio gubernamental vamos a establecer una serie de actividades que les permita a todos estos seres humanos poder transitar de un estadio de vulnerabilidad a un estadio de seguridad, sobre todo poniendo énfasis a los niños, jóvenes, que luego tienen problemas muy fuertes y que económicamente son una carga muchas veces para la comunidad. Aquí vamos a tener un especial cuidado en tener un apoyo fuerte para estas organizaciones de la sociedad civil y los propios programas que tiene la delegación. Vamos a ampliar su cobertura, vamos a ampliar su participación y tenemos que trabajar también de una manera fuerte en prevenir que no, sobre todo en relación a los niños en situación de calle, que se den entornos familiares seguros, tranquilos, para que pues esta incidencia sea cada vez menor.
Muchas gracias, candidato. Iniciamos con la penúltima ronda de este foro. Les recordamos que las preguntas de esta ronda fueron seleccionadas del chat en línea y de las redes sociales institucionales. Agradecemos mucho su participación e interés. Damos inicio a esta ronda con el candidato por el partido Movimiento Regeneración Nacional, Ricardo Monreal Ávila. Candidato, le pido que extraiga una pregunta de la espera. Gracias. La pregunta es la número 4. Esta pregunta la realiza Eve Losen y dice: ¿qué hacer con las problemáticas que hoy en día se generan en transporte público? Esta es una pregunta muy importante. Esta demarcación tiene 700,000 habitantes aproximadamente, cerca de 600,000 electores, pero diario circulan por nuestra demarcación 5 millones de personas, 800,000 autos particulares. El problema de la movilidad es un problema grave, es un problema que rebasa la sola función y facultad de la delegación, pero tengo pensado, una vez que triunfe nuestro movimiento, llegar a acuerdos de colaboración con el gobierno federal y con el gobierno central para iniciar un programa de movilidad muy ambicioso, mejorar el transporte público y una cultura cívica sin precedente en nuestra demarcación. Tenemos un problema muy delicado con la movilidad. Además, el 90% de marchas, manifestaciones o expresiones de inconformidad social surgen en nuestra demarcación, nacen y terminan en nuestra delegación, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos para que con diálogo, mucho diálogo, hablemos con los dueños de establecimientos mercantiles y también con los luchadores sociales, organizaciones sociales, para generar condiciones de una mejor movilidad, de un mejor transporte y de una mejor convivencia de los vecinos en nuestra demarcación, que vamos a llevarla a considerarla y al lugar de ser el epicentro de la cultura del país, la más importante delegación de cultura y arte en nuestra demarcación. Muchas gracias, candidato. Continuamos con el candidato José Luis Muñoz Soria por la candidatura común PRD-PT Banal. Candidato, le pido que me ayude a extraer una pregunta. Gracias. La pregunta es la número 5. Soy Cuauhtémoc pregunta: ¿cómo van a retirar a los vendedores de la vía pública? A retirar a los vendedores de la vía pública. El problema del comercio en vía pública es un problema que deriva de una situación económica difícil del país. Un partido como el nuestro tiene que estar al pendiente de todos los sectores. Primero, insistimos en crear todas las posibilidades para el desarrollo económico de la delegación, para la generación de empleos y, como señalaba hace un momento, si nosotros tenemos una amplia relación con los organismos empresariales, podemos seguramente que se den fuentes de empleos para nuestras vecinas y vecinos. 2, creo que hay áreas en las cuales tendríamos que estar manteniendo una liberación del espacio público, pero dando las posibilidades a todos aquellas o aquellos que estén ejerciendo comercio en la vía pública, que lo puedan seguir ejerciendo en lugares establecidos, en lugares regulados. Yo creo que debemos de impulsar que haya un mayor perímetro de nuestro centro histórico con esas condiciones, pero, insisto, sin olvidar la necesidad de la gente que hoy ejerce la actividad en la vía pública. Creemos que tendremos que hacer aquí una amplia consulta vecinal
en donde participe toda la comunidad. Si estamos en algún determinado punto de la delegación Cuauhtémoc, estaríamos instrumentando reuniones de trabajo con los diferentes sectores empresariales, comerciales, vecinales, y estaríamos sobre todo priorizando un aspecto importantísimo de lo que tiene que ver con la movilidad. Nosotros la movilidad tenemos que verlo en primer lugar el peatón, en segundo lugar la bicicleta, en tercer lugar el transporte público y en cuarto lugar el automóvil particular. Muchas gracias. Gracias, candidato. Continuamos con la candidata Erika Cristina Pérez Campos por el partido Movimiento Ciudadano. Candidata, por favor. Gracias. La pregunta es la número 7. ¿Qué propuestas tienen para mejorar las áreas verdes? Pregunta Ricardo Acosta, 52. Gracias, Ricardo. Has tocado un tema muy importante en cuanto a la salud ambiental. Y bueno, tenemos diversos problemas en esta delegación. Uno de ellos es la contaminación por las heces de nuestras mascotas. Y bueno, pareciera que no tiene relación, pero en realidad no se le da el mantenimiento exacto ni a las áreas comunes, menos a los parques. Esto no permite que de alguna manera tengamos una cultura cívica. En primera instancia, creo que debemos de comenzar con una cultura cívica a nuestros vecinos en cuanto a nuestros animalitos. En segunda instancia, por supuesto, coadyuvar con las instituciones que están a cargo del medio ambiente. Nosotros como delegación tenemos la obligación de brindar todos los servicios públicos y entre ellos, bueno, por supuesto también velar porque las áreas no estén secas, no estén en completo abandono como observamos nuestros parques y demás. Ello, bueno, porque es un espacio familiar, de recreación familiar, donde podríamos acudir perfectamente si colaboramos todos, primero en educación cívica y después, por supuesto, con la atención debida de la delegación, que finalmente es de su competencia, por supuesto, y tenemos que brindar todo lo necesario para conservar estas áreas verdes, frescas, tener una ciudad verde al final del día y, bueno, por supuesto, que tengamos un ambiente perfecto para estar con la familia. Sé que eso cuesta trabajo, pero bueno, es uno de los grandes retos de este gobierno ciudadano que pensamos establecer, por supuesto, coadyuvar con vecinos de esta demarcación para que lo logremos juntos. Muy amable. Gracias, candidata. Continuamos con la participación del candidato Alexander Flores Montesinos por el partido Acción Nacional. Por favor, candidato. La pregunta es la número 1. Pregunta G. Urrutia R. ¿Qué criterios tomarán en cuenta para un cambio de uso de suelo? Aquí es muy importante toda la discusión que se tenga de entrada con los vecinos. Ellos tienen que tener una opinión fundamental para ver cuál es el mejor uso de suelo que se le puede dar a la demarcación. Por el otro lado, pues los planes parciales y los planes generales de desarrollo, que eso ya es algo de más del ámbito legislativo, ahí estaremos muy atentos para que las licencias de uso de suelo siempre consideren una serie de factores importantes, la calidad de suelo, por ejemplo, la calidad de servicios públicos que hay en determinada zona, pero fundamentalmente vamos a coadyuvar para que la determinación de los vecinos
sea muy importante a la hora de otorgar una licencia de uso de suelo. Es muy importante también que pues esto permita un desarrollo económico y crecimientos que pueden verse limitados por una mala política de establecimiento de servicios de uso de suelo, pues allí tenemos que enfatizar una buena inteligencia a la hora en que se estén determinando los parámetros para que o los requisitos que deben de establecerse para el otorgamiento pues de todo este tipo de licencias, del cual también depende no solamente la tranquilidad de los vecinos, sino el desarrollo económico propio de una zona de la delegación. Gracias, candidato. Y bien, después de escuchar las propuestas de los candidatos a jefe delegacional en Cuauhtémoc, llegamos a la última ronda, en la que tendrán el micrófono libre hasta por 3 minutos para compartirnos su mensaje final. Empezamos esta ronda con el candidato Ricardo Monreal Ávila por el partido Movimiento Regeneración Nacional. Por favor, muchas gracias. Primero felicito a la Cámara por este evento. No es propiamente un debate, pero respetamos la dinámica y actuamos con responsabilidad, sin atacar y sin denostar. Aquí esta delegación, los que aquí vivimos, debemos sentirnos orgullosos de ello. Es una de las delegaciones, quizás la más importante de la Ciudad de México. Aquí se produce más valor económico que en los municipios de Puebla, Guadalajara, Querétaro, que en las ciudades capitales de Quito, Panamá, Montevideo o San José de Costa Rica. Pero lo económico no es lo único valioso de la delegación Cuauhtémoc. Por aquí ha transcurrido la historia de México desde los aztecas hasta nuestros días. Ningún habitante, ningún vecino, ningún ciudadano de esta parte de la Ciudad de México del país puede presumir que vivir en el corazón del país es lo más importante. Cuando caminamos en el Zócalo, en sus zonas aledañas, estamos caminando sobre la historia misma del país. Todas y cada una de las 33 colonias guardan un segmento de identidad nacional y tienen algo que contar, la historia del país. Pero la riqueza más importante de esta delegación es su gente, los ciudadanos, los vecinos, los empresarios, los empleados, los trabajadores. Eso es la verdadera riqueza y el recurso más importante de la delegación. ¿Qué le hace falta a la Cuauhtémoc para que se desarrolle a plenitud, para que los vecinos vean desarrollada este beneficio de este desarrollo? Nosotros creemos que le falta un buen gobierno. Hoy los vecinos y ciudadanos de la delegación enfrentamos inseguridad, desempleo, corrupción, además de problemas graves de los servicios públicos como la recolección de basura, el alumbrado público, la pavimentación, las banquetas, la poda de árboles, la inseguridad. Estamos proponiéndonos rescatar y transformar la delegación. Tenemos propuestas, tenemos programas, tenemos una agenda de 15 compromisos que de triunfar nuestro movimiento vamos a llevarlos a cabo. Nos comprometemos a que haya más seguridad y menos violencia, a una nueva ética del servicio público, más transparencia, eficiencia y menos corrupción, a promover el empleo y la inversión, a una política social humanitaria. Y ahora, en mi última parte, quisiera invitar a todos los candidatos a que realmente debatamos, que vayamos a los foros a debatir. Lo hago de manera respetuosa. Este fue un buen ejercicio de respeto. Les reitero a los 3 participantes mi respeto a sus ideas y ojalá y podamos ampliar este ejercicio en algunos otros foros de debate serio y frontal. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, candidato. Continuamos con el mensaje final del candidato José Luis Muñoz Soria por la candidatura común del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza. Por favor, candidato. Muchas gracias a la Cámara Nacional de Comercio por esta invitación, por organizar esta posibilidad de que nuestras vecinas y vecinos conozcan nuestras propuestas de trabajo.
Seguramente mucho de lo que hemos mencionado lo conocen nuestras vecinas y nuestros vecinos porque hemos vivido aquí toda nuestra vida. Somos nativos de esta delegación, muchos de nosotros, y un servidor lleva 43 años viviendo en la delegación Cuauhtémoc. Hemos venido juntos, todos transformando esta delegación y esta ciudad. Hoy nosotros entendemos que la prioridad para nosotros es la generación de empleos, el desarrollo económico. Tenemos que estar brindando la seguridad a los inversionistas en la delegación y por eso planteamos nuestros planes de seguridad territorializada. Tenemos que estar combatiendo la corrupción y por eso planteamos la formación de un Consejo Delegacional Anticorrupción. Tenemos que crear la posibilidad del desarrollo económico y por eso planteamos el desarrollo económico con sustentabilidad y con movilidad. Pero también algo muy claro. Tenemos que seguir con nuestras líneas de políticas sociales. Estamos al pendiente de las condiciones de vida de nuestra gente. Estamos al pendiente de las condiciones de vida particulares y sociales de todas nuestras vecinas y vecinos. Hemos caminado esta delegación durante años, sus calles, hemos caminado con nuestras vecinas y con nuestros vecinos. Juntos hemos ubicado los problemas y juntos hemos encontrado soluciones. Vamos a seguir visitando el Parque de Artes Gráficas que está en la Colonia Doctores, no en La Obrera. Vamos a seguir visitando el Jardín del Arte que está entre las colonias San Rafael y Cuauhtémoc y no está en la Colonia Obrera. Vamos a seguir visitando la gran Plaza Luis Cabrera que se ha revitalizado y que está en la zona Roma y no está en la Condesa. Esto es el conocer la delegación, conocer a nuestras vecinas y a nuestros vecinos, vivir con ellos sus problemas, trabajarlos, pero también y con mucho gusto el compromiso con el sector empresarial, con los empresarios de esta ciudad, de esta delegación del país que quieran venir a jugársela en este espacio. Decirles lo que mencionaba, aquí hay garantías, hay seguridad, la vamos a seguir fortaleciendo, van a tener las facilidades para dentro de la ley estar fomentando el empleo y vamos a seguir engrandeciendo esta delegación que es el corazón de la patria. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Es momento del mensaje final de la candidata Erika Cristina Pérez Campos por el partido Movimiento Ciudadano. Por favor, candidata. Con todo gusto. Quiero agradecer a la Cámara de Comercio de esta Ciudad de México por esta invitación que nos hicieron a todos los candidatos, en especial a su servidora y amiga, quien es una ciudadana común, y me da mucho orgullo, mis amigos, que hayamos llegado aquí y estemos con estos grandes políticos de gran carrera, y nos han dado la oportunidad, en efecto, de escucharnos. También quiero agradecer todo el respeto que nos han brindado y que reconocen nuestra fuerza ciudadana. Su servidora quiere estar al frente de esta delegación, solo al frente, porque en realidad caminaremos juntos. Es mi real intención caminar con ustedes hombro a hombro. Considero que habemos muchas personas que estuvimos y estamos en descontento con nuestros gobernantes. Lamentablemente no habíamos podido avanzar como hasta ahora. Me da muchísimo gusto estar aquí y sobre todo esta oportunidad, derivado de que al recorrer las 33 colonias me encontré con representantes sociales importantes porque son reconocidos por su gente, por su labor y su gestión social. Con ellos, todas las propuestas que tiene su servidora, que es un decálogo en realidad, he estado en mesas de trabajo, escuchando sus problemáticas reales. Dentro de esas problemáticas, ellos me dicen, lamentablemente no han sido atendidas por ninguno de sus gobernantes, ni jefes delegacionales, ni diputados. Ese descontento que yo he observado y también de la cual he sido partícipe, me tiene el día de hoy aquí, enfrente de ustedes, con lealtad, con amor, con valentía. También tenemos conocimiento. Si no usé ni jergas políticas ni términos jurídicos, es porque creo que los ciudadanos entendemos así, hablando en un lenguaje natural. Yo les invito a que sean parte de un gobierno ciudadano donde estemos todos en conjunto trabajando en todas las propuestas que tiene su servidora y también con las problemáticas que se deriven y que se estén dando en las 33 colonias. Esta delegación es emblemática, si bien por su centro histórico, también lo es por cada una de sus colonias. Pero tenemos derecho y también
la oportunidad de estar esta vez al frente de esta delegación, con la finalidad de que no exista más simulación, sino que exista un gobierno ciudadano real que beneficie a todas las familias de esta demarcación, a sus jóvenes, a sus niños. Existen demasiadas problemáticas. Tenemos un problema real en el centro histórico donde se encuentran personas en condición de calle y nadie los observa. Nosotros tenemos que levantar esta delegación también a través de tipo de acciones que nos permita rescatarla. Es muy importante que tomemos esta oportunidad y que este 7 de junio hagamos una diferencia. Gracias. Gracias, candidata. Continuamos con el mensaje final del candidato Alexander Flores Montesinos por el Partido Acción Nacional. Por favor, candidato. Muchas gracias. Me sumo también al agradecimiento por el esfuerzo de que estemos todos aquí reunidos a través de este gran bien común que es la palabra. El artículo 41 de la Constitución establece que los partidos políticos en esencia deben construir democracia. Y en ese sentido, y en el contexto en el que estamos, pienso yo que debemos volver a lo básico. Las instituciones fueron diseñadas, las instituciones públicas fueron diseñadas para servir, no para servirse de ellas. Y es muy importante rescatar esa parte. Por el otro lado, nosotros estamos muy interesados en generar una plataforma donde Protección Civil, Ecología y Seguridad Pública le den ese soporte al desarrollo económico. Pienso en lo personal que la vocación fundamental de la delegación Cuauhtémoc es el turismo. Nosotros a partir de allí podemos generar toda una posibilidad. Hay que seguir posicionando, construir bien la marca Cuauhtémoc para que a partir de allí se genere toda una posibilidad de desarrollo económico. Podemos ser la Dubái de América si construimos de manera conjunta capital y trabajo, todas estas posibilidades de crecimiento. Es muy claro que tenemos toda la infraestructura, la capacidad, la gente para tener esos estándares. El turismo cada vez se especializa, hay turismo médico, turismo religioso, turismo de negocios, turismo gastronómico, de museos, etcétera. Nosotros aquí en la delegación tenemos toda esa capacidad para atender a este universo que seguramente trae muchos recursos a la delegación y generar espacios de coordinación para que conjuntamente con la Secretaría de Turismo a nivel federal, la del DF y la delegación, se generen espacios para que podamos generar este crecimiento. Aquí lo importante es que también ese dinero pueda llegar a las familias, que pueda permear el ingreso de todos. En ese sentido, pues nosotros y yo en lo personal estoy muy interesado en continuar trabajando, en continuar visitando a ciudadanos, amigos de todas las colonias, porque estamos muy claros que nosotros somos la mejor opción porque tenemos una historia, tenemos una doctrina y sobre todo nosotros defendemos de mejor manera los valores fundamentales que le dan sentido y le dan dirección, rumbo y claridad a la sociedad. Muchas gracias de nuevo por esta invitación y por el otro lado, pues yo acepto que me inviten a todos los debates, pero debates en serio. Muchas gracias, candidato. Una vez escuchados los mensajes de cierre de todos los candidatos a jefe delegacional por la delegación Cuauhtémoc, hemos llegado al final de este foro de propuestas. Apreciamos y agradecemos la disposición de todos y cada uno de los candidatos que esta tarde nos han acompañado. Gracias a los candidatos. Ricardo Monreal Ávila, por el partido Movimiento Regeneración Nacional. A la candidata Erika Cristina Pérez Campos, por el partido Movimiento Ciudadano. Gracias, candidatos, por aceptar la invitación de los empresarios. Asimismo, muchas gracias también
a los candidatos José Luis Muñoz Soria, por la candidatura común del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza. Y al candidato Alexander Flores Montesinos por el Partido Acción Nacional. Gracias a todos por su compromiso con esta comunidad empresarial. Hago de su conocimiento que durante el foro tuvimos una audiencia de 3.287 cibernautas y tuvimos 544.335 impresiones en redes sociales. Ahora es turno de usted, empresario, comerciante, ciudadano. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México lo invita a que este 7 de junio emita un voto razonado y consciente. Gracias a todos por su participación en este ejercicio democrático. Y recuerden, no se pierdan la transmisión en vivo del próximo foro de propuestas con candidatos a jefe delegacional en Coajimalpa, el día 5 de mayo, por este mismo medio, en punto de las 18 horas. Muy buenas noches a todos.